Porque entre otras cosas se abrió un portal de internet con una cosa que se llama Programa Emergente de Matrícula en la Educación Superior 2013-2014, PROEMES. Ahí, bueno, pues se establecen alternativas de estudios universitarios a aquellos que no encontraron lugar de licenciatura ni en la UNAM, ni en el Poli, ni en la UAM. Doctor Serrano Migallón, te agradezco, Fernando, que me tomes esta llamada telefónica. Buenos días y bienvenido. Al contrario, Carmen, muchísimas gracias por la invitación. Leí por ahí una declaración que hiciste, te voy a citar, no sé si muy bien o muy exacta, pero dijiste algo así como el secreto mejor guardado, el conjunto de posibilidades que se tendrían o se tienen frente a un asunto del cual ya nos darás tu opinión y tu balance y tu diagnóstico de lo que significa el tema. Bueno, algunos les llaman rechazados, otros excluidos, con falta de cupo, la expresión que utilicemos, pero es eso lo que está ahí, Fernando. ¿Por qué no empezamos por ahí? Lo que puedas decirnos sobre el fenómeno que se da en México, de estos miles de jóvenes que asisten y que simple y llanamente les llega un reporte donde dicen no hay lugar para usted. Bueno, me planteas dos aspectos y si quieres empezamos por el primero. Yo creo que la inversión que ha hecho el Estado mexicano, si se puede hablar de alguna política de Estado a lo largo de la historia de México, es en relación a la educación. Tanto en inversión humana como en inversión física se ha hecho un gasto permanente desde hace muchísimos años, desde hace siglos. En el constituyente del 16-17, cuando el general Mújica empieza a discutir el artículo 3, dice México se enfrenta a su futuro. Vasconcelos, cuando crea la Secretaría de Educación Pública, vuelve a retomar esta idea. A partir de entonces han proliferado los grupos o las alternativas de educación superior. Tenemos universidades federales, universidades locales, institutos politécnicos, universidades politécnicas, universidades tecnológicas, institutos tecnológicos, la pedagógica, la universidad abierta y a distancia. Entonces tenemos 9 grupos o 9 subsistemas de educación superior que crecieron o se fundaron por razones distintas y que han ido creciendo también con cada una con una idiosincrasia, con una evolución distinta, que han creado este inmenso mundo de alternativas que son poco conocidas y que muchas veces en lugar de complementarse han estado luchando unas a otras. Yo creo que una de las finalidades de este sexenio, según las instrucciones del licenciado Chofet, es hacer que estas instituciones, que estos grupos de instituciones puedan coordinarse entre sí y formarse como alternativas efectivas y sobre todo alternativas que sean conocidas por los muchachos y que lo vean como una posibilidad de acceso. La segunda pregunta que era, bueno, los rechazados, o los no admitidos o no los no que no tienen plaza en las instituciones de educación superior. Aquí las cifras varían muchísimo por varias razones. Tenemos de manera suelta los rechazados o los no admitidos en las diferentes instancias de educación superior. Tenemos los registros, que son 308,000 registros. Aquí tenemos también algunas diferencias, porque hay muchachos que presentan los dos exámenes de la UNAM, entonces tienen 2 registros ahí, presentan en la UNAM y en el Politécnico, presentan en la UAM, UNAM, Politécnico. Entonces hemos detectado personas que tienen hasta 5 registros distintos. Entonces esto nos da que en realidad los rechazados sean alrededor, en números redondos, sin que tengamos un padrón completamente depurado, de alrededor de 100,000 personas que no han podido ser admitidas en instituciones de educación superior. Se planteó este problema que son muchas, anual, Fernando. periódico, aún, Fernando, perdón que te interrumpa un segundo aquí, porque llegas a uno de los grandes puntos, ¿no? Entendiendo perfectamente lo que dices de los chicos que dicen voy a aplicar en todos los posibles para ver en cuál me quedo. Sin embargo, ya con la cifra más o menos depurada, 100,000 es una cifra muy alta, Fernando. Una cifra muy alta y de muchísimos años hacia aquí. O sea, no es un problema que haya surgido este año, no es un problema que simplemente se haya presentado por primera vez y nos haya agarrado de desprevenidos, sino era un problema que veíamos venir y desde la campaña el presidente Peña planteó la necesidad de aumentar la cobertura en educación en general, pero en educación superior en particular, para llegar a un 40%. Sabiendo que esto iba a suceder, estuvimos en contacto con las instituciones de educación superior del Valle de México, las 4 grandes, Politécnico, UNAM, UAM,
las privadas, tuvimos la participación de 10 o 15 privadas, las que dependen propiamente de la Secretaría, como es la pedagógica, la abierta y a distancia, las universidades tecnológicas, las universidades politécnicas, los institutos tecnológicos y las del Valle de México. Y se hizo un paquete de oferta adicional que son 36,000 más. O sea, estamos hablando de una oferta de 10,000 plazas más a las que se tenían habitualmente. Sabemos que el problema es mucho mayor. Sabemos que es un problema que viene de muchísimos años. Sabemos que este también es el primer paso de muchos que habrá que tomar para que al final del sexenio, dentro de 5 años, estas cifras sean muchísimo menores a las que estamos hablando ahora. No es un camino fácil, no hay un camino único, tenemos que analizar diferentes alternativas, desde la máxima utilización de la infraestructura física y humana que contamos, que es riquísima, hasta la necesidad de pensar en nuevas alternativas de instituciones de educación superior, tanto federales como de colaboración federales y locales. Esto yo creo que en un lapso relativamente corto podremos presentar un plan de crecimiento que a lo largo de estos 5 años nos haga abatir las cifras, con una cosa que es fundamental, tanto en este programa como en lo que nos estamos planteando, que es la calidad. No se trata simplemente de abrir plazas o de decir, inscríbanse ustedes en una universidad a distancia y a ver cómo les va, o en una universidad abierta y a ver qué pasa con ustedes, sino la finalidad fundamental que nos hemos planteado en este programa emergente, pero en la evolución y en la planeación de la educación superior, es la calidad de quienes ingresen a ella. Estás planteando crecimiento para los próximos años desde las propias instituciones que hoy existen, o se están pensando crear nuevas universidades, nuevas instituciones de educación superior, o hacer crecer más a las que ya existen. Mira, yo te lo plantearía que estamos analizando todas las posibilidades. Si me das, yo te daría las siguientes consideraciones. Mira, en 1910, antes de la Revolución, Justo Sierra crea la Universidad Nacional de México, que en aquel momento era el 98% de la oferta de educación superior en el país. La última gran universidad creada fue en el año 72-73, la UAP. Desde el año 72-73 no ha habido ninguna universidad federal creada por el Estado mexicano. Sí es verdad que se ha apoyado y han crecido y han proliferado las universidades estatales con apoyo federal, y que la inversión ha sido muy grande y muy notable, y la prueba está que todos los estados de la República, todos absolutamente, cuentan por lo menos con una institución de educación superior, y no solamente una. Yo creo que el que menos tiene debe tener 5 instituciones de educación superior. Pero la educación superior federal desde el año 70 no ha crecido. En la universidad, que en el año 10 tenía el 98%, cuando se crea la ciudad universitaria en el 54 era el 50% de la oferta nacional, y actualmente debe ser un 8-10%. Y yo creo que la federación tiene que replantearse necesariamente esa participación del gobierno federal, no en la impartición de la educación superior, porque si hay alguien convencido de la ventaja de la autonomía en las instituciones de educación superior, soy yo. Yo creo que la autonomía para una institución de educación superior es como la libertad para el hombre. No los hace felices, ni los hace mejores, sino los hace simplemente con una capacidad personal, una capacidad real de poder evolucionar. Pero sí propiciar la creación de estas instituciones que cada una con su propio desarrollo, su propia dinámica, puedan formar auténticas polos de desarrollo educativo y de investigación. Como tú sabes, mejor que yo, la educación tiene 3 aspectos fundamentales. No es solo transmitir el conocimiento, que ya por sí sería muy importante, sino crear nuevo conocimiento a través de la investigación. Y lo que quizás sea más importante, y en esto sí la educación pública es fundamental, es la formación de los estudiandos, que aquellos que asisten a las instituciones de educación superior no solamente sean capaces de crear nuevo conocimiento y de transmitirlo, sino que tengan una conciencia del mundo en el que están inmersos y del país en el que viven. Fernando Serrano Migallón, como autoridad en materia educativa de educación superior desde la SEP, con ganas de orientarle a los jóvenes, ¿qué nos dirías en específico sobre un portal? O sea,
tienes enfrente de ti a una muchacha o a un muchacho que no entró ni al Poli, ni a la UNAM, ni a la UAM, ni a las opciones que intentó hacer. ¿Cuál es la orientación básica en estos momentos que son para muchos realmente muy desoladores? Mira, el portal está desde ayer en la página de internet. ¿Y ahí qué te encuentras, si Fernando? Quieres, es www.programaemergente.cep.gov.mx. Ahí tienen, en un sistema que nosotros creamos que es muy amigable, cuáles son las instituciones públicas y privadas a las que pueden acceder, cuáles son las áreas del conocimiento a las que cada una de estas instituciones ofrecen su colaboración, cuáles son las carreras a las que pueden o por las que pueden optar, cuáles son los documentos que tienen que tener en mano para inscribirse. Y a partir del martes de la próxima semana, a las 9 de la mañana, se va a abrir el programa. Allí, con esos documentos, que es el CURP, es su número con el que fueron rechazados, es algún dato, su correo de internet, etcétera, con eso pueden ingresar, pueden optar por la carrera, pueden inscribirse e inmediatamente sabrán si son admitidos o no, y si no, a cuáles son las que ya están llenas o cuáles son las otras por las que pueden optar. Cuenta, Fernando, para este proceso, la calificación que obtuvieron, el número de aciertos que obtuvieron en sus aplicaciones en cualquiera de los casos y aplicaron de forma múltiple. ¿Cuenta ese dato de los resultados de sus exámenes? Solamente para la UNAM, para la UAM y para el Politécnico, para las demás no. Uh-huh. Entonces, ¿ahí es el que llegue primero? Ahí es el que llegue primero, y bueno, y siempre y cuando su área de interés tenga capacidad. El que llegue primero es un tema, ¿no? El que llegue primero es un tema, y mi sugerencia es que desde luego procuren desde el propio martes estar al tanto, y esto no quiere decir que no sigamos nosotros preocupados por el tema y tratemos de ver todas las otras posibilidades que se pueden ir abriendo. ¿Hay opciones en escuelas privadas? ¿Se abrieron espacios en escuelas privadas para este momento emergente, digámoslo así? Sí, así es. Son aproximadamente 15 o 16 escuelas privadas, tanto del Distrito Federal como del Estado de México, que ofrecen esta alternativa a los muchachos. ¿En qué condiciones? 1,000 pesos al mes, un costo muchísimo menor al que habitualmente cobran ellos. 1,000 pesos al mes, ¿durante cuánto tiempo? Un año. Un año. El convenio con ellos es por un año, pero pensamos, obviamente fue un plan emergente que va a estar permanentemente revisado, tanto en los frutos, en la forma del desarrollo, o sea, no es simplemente darles una entrada y desatendernos de ellos, sino le vamos a dar seguimiento y esperamos, teniendo en cuenta lo bien que fue acogido por las instituciones privadas este plan, que dentro de un año, menos de un año, podamos no solamente prolongar lo que ahora está, sino ampliarlo para el año que viene. Por lo pronto, estamos hablando de 6,000 lugares de universidades privadas, 1,000 pesos al mes durante un año. ¿Esas opciones están en ese portal del que hablas? Ahí están. Ahí están. Ahí están todas. Y también es para el que llegue primero. Y también es para el que llegue primero. Bueno, pues Fernando. Aunque dicho así, está fuerte. Parece que estamos, pero ten en cuenta que estamos hablando de prácticamente más, un 40%, es una cantidad muy importante. Uh-huh. Pues Fernando, estemos en comunicación, desde luego es un tema de muy importancia total, desde luego, lo que pase con estos jóvenes, y yo te agradezco por lo pronto que nos hayas dado esta entrevista con estos elementos de información y hablando particularmente o específicamente de la apertura de este programa emergente de matrícula de educación superior 2013-2014, el PROEMES, y bueno, pues ahí está la explicación del mismo, el portal abierto y todo lo que acabas de mencionar. Te agradezco, Fernando, la conversación y estamos al habla como siempre. Muchísimas gracias a ti por la invitación y un abrazo. Gracias, Fernando, y muy buenos días.